Muy bien, hermanos. Hay una maestra en la parte de atrás. Mande a sus niños hasta los 10 años. Yaritza puede tomar a lo mejor algunos un poquito mayor. Mande a sus niños a la parte de atrás, hermano. Mientras usted busca en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, donde estaremos meditando hoy en esta noche, mande a sus niños. Al final le daremos la oportunidad para que vengan y compartan lo que ellos hayan aprendido en esa lección, en esa clase, en la parte de atrás. Santiago 2:10, ¿lo tenemos? Nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, hermano, pongámonos de pie. Escuche, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Oremos, Padre. Señor, nuevamente le damos gracias, Señor, porque su palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Le damos gracias por el privilegio que nos ha dado a cada uno de los que estamos hoy aquí. Señor, su palabra siempre llegará y hará y cumplirá el propósito por el cual usted la ha mandado. Señor, le damos gracias, Señor, por las cosas nuevas que hará en cada corazón aquí presente, desde el más pequeño hasta el más anciano. Señor, que su palabra, su Santo Espíritu, a través del poder, Señor, de su presencia, ilumine la mente, el entendimiento de cada uno de nosotros, para que su palabra, Señor, sea entendida, sea asimilada, sea aplicada, Señor, y más que nada, sea obedecida en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Un llamado a la humildad es el título de nuestra lección el día de hoy. Había un pastor joven que lo habían mandado a una iglesia donde la congregación pues ya había despedido al pastor que tenía antes de él, porque lo había despedido en la iglesia porque no les gustaba como predicaba. Bueno, pues llamaron a este joven pastor a ver a la congregación para que viniese y predicarse. Pero este joven pastor, al mirar la congregación, que había muchos pleitos entre la congregación, murmuraciones, contiendas, unos con otros, el pastor decidió preparar un mensaje, un sermón que lo tituló Amarse los unos a los otros. Excelente, predicó el sermón el predicador, al terminar el servicio, toda la congregación, oh pastor, qué predicación tan excelente hizo hoy, toda la congregación lo felicitó, pero este joven pastor, al transcurrir la semana, se dio cuenta que no había ningún cambio en la congregación, porque escuchaba nuevamente todas las murmuraciones, las críticas de ellos mismos, y decidió predicar nuevamente el mismo sermón, este predicador, el domingo siguiente, por lo cual, cuando empezó a predicar por segunda vez, toda la congregación empezó a murmurar. Oye, este pastor yo creo que ya perdió la mente, lo predicó el domingo pasado. Así que al terminar el servicio, el segundo domingo, se juntaron todos los cabezones, o sea, todas las cabezas grandes, los ancianos, los diáconos, los sugieres, para confrontar al pastor y que rindiera cuentas por qué seguía predicando el mismo sermón, a lo que este joven pastor les contestó, dijo, no dejaré de predicar el mismo sermón hasta que todos ustedes obedezcan. ¿Cuál cree que fue el resultado de esa junta? Pues despidieron al pastor, porque a la congregación no le gustó cómo predicaba el pastor. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que escuchemos y escuchemos predicaciones si usted no obedece? Si usted no toma un principio bíblico y lo aplica a su vida, ¿de qué serviría o de qué sirve? ¿Qué diferencia hay que lo escuches o no lo escuches? No hay ninguna diferencia en tu vida si tú al escuchar un sermón no aplicas un principio bíblico a tu vida. Hoy este sermón tiene título, un llamado
a la humildad. Sí, es cierto que Cristo te ha redimido, hay redención en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados, sí, excelente, qué bonito. A lo largo de las Escrituras se nos confirma una y otra vez lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermoso. Primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, dice Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Regalo hermoso, eterno. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Muchas veces tenemos el mal concepto de que porque Cristo ya nos perdonó, nos salvó, nos santificó, ya no nos volveremos a ensuciar de pecado. A veces tenemos ese concepto. Y comenzamos a tomar una actitud de arrogancia y de apatía, de crítica, de murmuración hacia los demás, porque creemos que ya somos perfectos, santos, puros y sin mancha. Y sí lo somos, hermano, porque así lo declara la palabra de Dios. Lo somos ante los ojos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, pero el pecado aún mora en usted, aún mora en mí, nos ensucia diariamente y necesitamos estar constantemente arrepintiéndonos todos los días. Nuestra actitud diaria debe de ser de humildad, hermano. Y es algo que muchos carecemos, de amor, de reverencia, de respeto hacia nuestro Dios y hacia los demás. Hebreos 12:28, escuchen lo que dice. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible que no se puede mover, porque Dios lo ha dado a través del sacrificio de Jesús y lo hemos recibido, dice, tengamos gratitud. Tu vida, tu corazón debe de ser lleno de gratitud y mediante a ella, la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí nos pone la tapadera, hermano. Debemos estar conscientes de que diariamente cometemos faltas, pecados, errores, que posiblemente sean peores los pecados que cometemos que la persona a la cual estamos criticando nosotros muchas veces. ¿Se le escapará a Dios que todo lo ve, lo que tú haces durante tu vida, tu día? ¿Se le escapará a Dios de su vista? No, hermano. Él sabe, dice la palabra de Dios, que Él conoce tus pensamientos, que está fabricando tu corazón antes de que suban aún a tu mente. Dios ya los conoce. Dios sabe que diariamente pecamos. Él lo sabe, hermano. Él lo sabe y nuestra vida debe de ser de confesión y arrepentimiento y acción de gracias continuamente, todos los días. Preguntarás o preguntará usted, entonces, si no hay confesión y arrepentimiento diario, ¿perderé mi salvación? No, hermano. No pierde su salvación, la Biblia así lo declara, porque no le costó a usted nada su salvación. Su salvación le costó a Dios la sangre y la muerte de su Hijo Jesucristo. A usted y a mí no nos costó nada. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La disciplina del Señor, hermano, vendrá a usted y a mí cuando no hacemos eso diariamente en acción de gracias, en reconocimiento, en arrepentimiento, en obediencia, en reverencia, en acción de gracias. Para con nuestro Dios vendrá la disciplina en nuestra vida. Por eso, cada que tenemos la Santa Cena, no falte.
Cada mes tenemos la Santa Cena. Es una oportunidad muy grande, un privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dice Primera de Corintios 11:29, escuche lo que dice. Porque el que come y bebe indignamente cuando tenemos el pan y el vino, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Por lo cual, escúchelo bien, hermano, si usted no hay arrepentimiento en su vida, si no hay acción de gracias, si no hay humildad, si no hay obediencia, dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen, muchos han muerto ya. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Si tú o usted está viviendo una vida pensando que ya no tienes que vivir con humildad, con temor, con reverencia y arrepintiéndote, con un arrepentimiento continuo, está muy equivocado. Por eso dice la Biblia y la palabra que hay muchos enfermos entre nosotros. Hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y hay otros que el Señor los ha llamado a su presencia. Muchos han muerto, hermano, antes de su tiempo, por esto que dice la palabra de Dios. Porque no vivieron una vida de reverencia, de humildad, de obediencia, una vida de sumisión. La Biblia nos enseña que debemos vivir una vida humilde y de continuo arrepentimiento, hermana. Primera de Juan 2:1, escuchen lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, tienes un abogado, no peques, pero si cometes ese pecado, tienes un abogado, ven y habla con él, arrepiéntete y Jesucristo perdonará esos pecados. Como pastor, hermano, o ministro del Evangelio, como guste llamarme, no me gusta mucho la palabra pastor. Ahora, para mí, me considero un ministro del Evangelio de Jesús. Pero como ministro del Evangelio de Jesucristo me toca hacer muchas visitas de ministración a muchas personas. A lo largo de mis 28 años que tengo de conocer a mi Señor, he visitado personas unos minutos antes de su muerte. Con unos he estado cuando han muerto, los he podido mirar cuando mueren, si dan su último suspiro. A otros no los he alcanzado y no he llegado a tiempo. Cuando llego ya están muertos. Hay otras personas que me causan mucha tristeza en mis visitas por su situación en la que están pasando, pero son y siguen fieles en su fe en Jesús. A pesar del sufrimiento, del dolor que están pasando, ellos siguen puestos con su fe. Hay otras personas que cuando las visito me causan mucho dolor en mi corazón por ver la condición de su necedad, su arrogancia, su crítica, que no quieren humillarse ni rendir su vida en humildad y obediencia a Jesús para que venga la bendición a sus vidas. Estas personas aún no han entendido que no habrá bendición sin obediencia. Tu vida no habrá bendición sin obediencia. No han entendido estas personas que no habrá victoria si no tienes una guerra tú en tu vida. No habrá vida sin morir a ti mismo. No habrán y no han entendido que no habrá llenura del Espíritu Santo si no hay humildad en tu vida, en tu corazón, con mansedumbre y obediencia. Pero hay otras personas que visito, hermano, que me hacen volver a mi casa con muchas gavillas en mi mano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque reciben la palabra de Dios con solicitud, me dan el privilegio, la oportunidad de guiarlos en una oración de fe para que reciban la salvación eterna. Dice el Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo,
segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su cosecha, sus gavillas. Hoy Dios te hace un llamado a tu humildad, tu vida. Tiene que haber humildad en tu vida. A vivir una vida de agradecimiento, una vida de gratitud, de temor, de reverencia a nuestro Dios, pero también no solamente a Dios. No vayas a decir, como decía mi suegra, decía, yo a mi Dios todo lo que mi Señor me pida, pero a los hermanos no lo soporto. No, tiene que ser para Dios y para los demás, para su prójimo, hermano. Santiago 2:10, escúchenlo. Ahí comenzamos. Dice, porque cualquiera que quiera guardar toda la ley, yo no hago pecado, no mato, no robo, trabajo, soy honesto, tengo mi familia bien y todo, creo que Dios me dará el cielo. ¿Por qué? Pero escuche lo que dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, puedes guardar toda la ley, pero ofendieres en un punto, dice Dios. Un error que cometas en tu vida, te voy a hacer culpable de todos. Los 10 mandamientos, para su información, hermano, nadie los ha podido cumplir excepto una persona, Jesús. Los 10 mandamientos Dios no te los dejó para que los obedezcas, porque Él sabe que tú ni yo los podemos obedecer. Los dejó para que usted y yo entendamos que somos pecadores y no podemos cumplir el estándar, la meta o la línea que Dios puso para poderte dar la vida eterna si cumplieses esos 10 mandamientos. Pero nadie los puede guardar. Por eso dice Santiago, cualquiera que guardare toda la ley y fallar en uno de estos, lo voy a hacer culpable de todos, como si hubieses asesinado, matado, robado. Dice esta ilustración, hermano, la leí hace años. Dice que un hombre conducía su auto por la Main, aquí en la Hesperia, y ojalá que no haya sido usted. Y conscientemente, inconscientemente, este conductor se pasó una luz roja. Un policía lo siguió, lo detuvo y le exigió todo, su licencia, su registro. Inmediatamente el conductor, dice esta historia, que comenzó a defenderse el conductor. Le dijo, señor policía, yo sé que me he pasado la luz roja, pero nunca he robado a nadie, nunca he matado a nadie, nunca he golpeado a nadie, trato muy bien a mi familia, nunca he mentido en mi declaración de impuestos. El policía voltea, sonríe y sigue escribiendo la infracción. ¿Por qué, hermano? Porque el policía sabe, hermano, que ninguna cantidad de obediencia tuya, ninguna cantidad de obediencia puede compensar un acto de desobediencia tuya. Y es lo mismo que está diciendo Dios. La misma ley que protege al hombre obediente es la que castiga al desobediente. Pensar que somos muy buenos y no cometemos pecados que otros sí cometen, ¿sabe qué? Nos hace insensibles. Cuando tú estás criticando a aquel que hace y no hace y hace esto, eso nos hace insensibles para reconocer nuestras propias faltas cuando las cometemos. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, escúchelo bien, hermano. Dice Dios, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es falsa, es vana, no te sirve de nada. Si tú tienes temor a Dios y no refrenas tu boca, ¿de qué sirve que testifiquemos, de que compartemos si no refrenas tu boca? Estás en riña, en crítica, en murmuraciones. Dice Santiago, la religión de esa persona es falsa, es vana, porque no hay ningún cambio en tu vida o en la mía. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley,
Está hablando de la ley de Dios. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así somos delante de Dios, hermano. Simplemente Dios nos está diciendo, tú nunca podrás ser salvo por tu propia cuenta. Necesitas un Salvador. Necesitas a Jesús. Criticamos a una persona porque está mal vestida muchas veces, pero nuestros corazones pueden estar vestidos de maldad, de resentimiento, de coraje, de crítica, de malos deseos. Criticamos a personas que viven atadas al pecado por una adicción de droga, de alcohol, de lo que sea, porque viven una vida desordenada, pero nuestro corazón está totalmente desobediente, desordenado, lleno de malos deseos, injusticia, egoísmo. Eso es lo que ve Dios en ti. Hoy se nos hace un llamado a la humildad y sencillez de corazón, hermano, la palabra de Dios. Humildad no significa pobreza de bienes, que no tengas mucho, no, hermano. Puedes tú ser la persona más pobre del mundo y ser la más orgullosa. Dios quiere que eso que hay en tu corazón, el orgullo, no esté. Puede tener la sencillez de corazón, es que te vistas y vivas de una manera sencilla, simple, que tu corazón no esté lleno de resentimiento, de crítica, rencor, odio, murmuración. Dios nos hace un llamado a la humildad, hermano, a nuestra condición de un espíritu humilde, de sencillez de corazón y de obediencia a Dios. Dice Romanos 12:16, dice, unánimes entre vosotros, escuche, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabio en tu propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Muchas personas, o la mayoría de nosotros, hermano, cuando nos hacen un mal, dicen, no, a este le voy a dar donde le duele. Dice Dios, no paguéis mal por mal. Dios quiere ese cambio en tu corazón, una actitud humilde, obedeciendo la palabra de Dios, porque cuando lo hagas, Dios te va a bendecir. Practicar la humildad nos dará, escúchelo bien, hermano. Practicar la humildad nos dará claridad para ver nuestros errores. Se lo repito. Practicar la humildad nos dará claridad para mirar nuestros errores. Mirar nuestros errores y arrepentirnos nos traerá paz para con Dios. Tener paz con Dios nos dará victoria para conocer y hacer su voluntad. Cuando tenemos un espíritu humilde, el Señor nos adiestra, nos da los medios, nos prepara, nos da la sabiduría para hacer todas las cosas con excelencia para servir a nuestro Señor. Proverbios 3, del 3 al 4, escuche lo que dice. Nunca se aparten de ti, este es para usted. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice Dios, quiero que las ates a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice, y cuando hagas eso, versículo 4, dice Dios, vas a hallar gracia delante de mí, buena opinión delante de mí y de los hombres. Versículo 2 dice, cuando hayas hecho esto, largura de días y años de vida y paz te aumentaré. Cuando tú y yo cambiemos nuestra actitud, cuando guardemos la misericordia y la verdad, cuando obedezcamos de corazón, hallaremos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y aparte de eso, dice el versículo 2, largura de días y años y de paz te aumentarán. He conocido a muchas personas y posiblemente usted también ha escuchado, conoce a este tipo de personas. Creen que porque han conocido al Señor ya por muchos años, 20, 30, 40, 50 años que tienen de conocer al Señor, les da el derecho de pedir fuego del cielo para consumir a su prójimo y más al hermano que está en la iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano.
Dios tenga misericordia y nos dé sabiduría y prudencia para vivir una vida de humildad delante de Dios y de los hombres. Déjeme decirle, hermano, cuando usted hace este tipo de oración, Señor, ¿por qué no chamuscas de una vez a fulano y te lo llevas? O algo así por el estilo, ¿no? ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted hace este tipo de oración, es que, Señor, yo ya te conozco por 40 años, yo he mirado tu mano poderosa, te he servido por tantos años, pero este es un estorbo, es un instrumento de Satanás que está estorbando a tu obra. Cuando usted hace ese tipo de oración, hermano, es la oración más equivocada que usted puede hacer delante de Dios. Jesucristo reprochó a Jacobo y a Juan cuando hicieron este tipo de oración. ¿Sabe? Porque su actitud cuando usted ora de esa manera es una oración de soberbia, de arrogancia. Es que yo soy más importante delante de ti, Señor. Aquel nomás es un estorbo. ¿Por qué de una vez no lo recoges y te lo llevas? O de venganza en vez de una oración humilde y de misericordia. Jesucristo reprendió a Jacobo y a Juan cuando hicieron este tipo de oración, que querían hacer descender fuego sobre Samaria. Por eso Jesucristo les apodó los hijos de trueno. Ojalá que su esposa no le llame así, el hijo de trueno. Ahora es cierto que hay personas, hermano, muy ingratas. Sí las hay. Hay personas muy ingratas que lastiman, que traicionan. Por eso Dios le da este consejo a usted, hermano, hermana. Romanos 12:1. Dice, Romanos 12:19. Dice esto: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ay, hermano, hermana, pero ¿cuánto cuesta hacer esta oración humilde? Más cuando lo han traicionado y lastimado y herido. ¿Cuánto cuesta hacer esta oración y esperar en Dios que resuelva esa situación? Pues es ahí, hermano. Es ahí precisamente donde usted tiene que aplicar los principios bíblicos para su vida. Porque si lo hace como Jacobo y Juan, hermano, el Señor nos reprenderá, hermano. Tenemos que aplicar los principios bíblicos que estamos aprendiendo hoy, forzar, doblegar a nuestra conducta, su conducta, y pedirle a Dios que tenga misericordia de usted y de mí y le dé la victoria con una actitud humilde y no pidiendo que descienda fuego del cielo y consuma a su compadre o a su comadre o las personas que le lastimaron. Esa oración Dios no la recibe, hermano, hermana. Dios quiere que aceptes esta llamada de humildad hoy delante de ti. Escucha lo que Dios te dice hoy. Ezequiel 17:24. Escúchalo bien, hermano. Ezequiel 17:24 dice Dios: y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime. Levanté el árbol caído. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. ¿Crees que eres un árbol sublime, fuerte, poderoso, importante, que nadie te puede enseñar nada, que nadie te puede doblegar, que posees todo el conocimiento, los medios para hacer todo lo que tú quieras? ¿Crees que eres un árbol frondoso delante de Dios? Dios te puede secar. Pero si tu humildad es genuina y esperas siempre que Dios te use, por tu disponibilidad y obediencia vendrás a ser como ese árbol verde, fuerte, frondoso. Dice: yo hice reverdecer a ese tronco seco y muerto. Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida, hermano, hermana. Dios quiere que cambies tu manera de vivir delante de Él. Se predica mucho de esto, hermano, y no hay un cambio en tu vida o en la mía. Que dejes de justificarte porque piensas que eres muy bueno
y puras obras buenas haces. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dice Dios, es culpable delante de mí por un punto que falles tú, un pecado que cometas. ¿Quién lo puede lograr? Nadie, hermano. Fuerza tu condición a ser humilde. Tienes que forzar tu condición a ser humilde. Escuche lo que Dios te dice en Proverbios 6:16. Escuche. Y ojalá que se acuerde de estas cosas. Lo que más odia a Dios. Dice, 6 cosas aborrece Dios. ¿Cuáles? Y aún 7 abomina su alma de Dios. Los ojos altivos. ¿Cuántas veces ha barrido a cuánta gente con su mirada, hermano? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Entre los hermanos. ¿Cómo puedes practicar la humildad, hermano? No se me duerma, ya vamos a acabar. ¿Qué instrucciones te da la palabra de Dios a ti hoy? Hay 4 cosas, hermano, y aquí está la aplicación para su vida. 4 cosas que la Biblia nos instruye para ser humildes. Efesios 4:1 y 2 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Dice Dios, quiero que si tú has recibido a Jesús, te dé una vocación para que tú conduzcas tu vida de la manera que fuiste llamado. Versículo 2, con toda humildad, noten, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Número 1, hermano, menciona 4. Número 1, humildad. Número 2, soportar. Número 3, paciencia. Y número 4, amor. Eso es lo que Dios está esperando de ti, hermano, hermana. Note que Dios no pide que hagamos lo que nos gusta hacer y con lo que más batallamos con todos. Número 1, humildad. Casi a nadie de los seres humanos nos gusta ser humildes. Que si te ofenden, respondes de la misma manera. Así no harás ninguna diferencia, escúcheme bien, así no harás ninguna diferencia en tu vida por declarar y proclamar el Evangelio de Jesús con aquellos que te conocen. Dios quiere que aprendas a ser humilde, aprendamos a ser humildes. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser humilde? Cuando reconozcas y recuerdes cuán misericordioso Dios ha sido contigo, que no te ha rechazado, sino que te ha perdonado todos tus pecados por todas las cosas que tú hiciste en tu vida. Esa debe de ser un motivo para que seas una persona humilde. Número 2, soportar. No nos gusta soportar malas caras, malas miradas o a gente que nos pide favores. O a veces malos entendidos. Si no aprendes a ser tolerante, hermano, hermana, Dios no expanderá tu ministerio, tus dones, tus habilidades que Dios ha confiado en tus manos. Tus frutos serán, Dios tendrá que usar un microscopio para ver esas cosas tan pequeñas que has hecho en tu vida. Una diferencia casi innotable. Tienes que soportar, tiene que haber humildad para soportar. Y número 3, paciencia. Sabe que la paciencia es parte de los frutos del Espíritu Santo. Usted y yo no queremos dejar que el Espíritu Santo dé los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu, pero ahí lo tenemos ahogado y no queremos que dé la humildad, soportar, ser paciente. No dejamos que el Espíritu Santo haga eso en nosotros. La paciencia es lo que menos tenemos. Somos impacientes y nos
desesperamos con los demás. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser pacientes, así como Él es contigo. ¿Se ha preguntado por qué está con vida usted hoy? Porque Dios ha sido muy paciente contigo y conmigo. No me ha dejado con vida el día de hoy porque soy perfecto. Me ha dejado con vida Dios porque tiene misericordia de mí. Es paciente conmigo. Dios quiere que aprendamos a ser pacientes así como Él es contigo. Y número 4, amor. Somos selectivos, hermano, como humanos. Mostramos nuestro amor a personas que sabemos que nos responderán de la misma manera. Dice Jesús, dice, ¿qué recompensa vas a tener si das a los que te van a dar para atrás? ¿Qué diferencia hay en tu vida? Dios quiere que aprendas a mostrar tu amor a las personas que menos te quieren. Dirá usted, no, pastor, pero ahí está difícil. Pues dígaselo a Dios, hermano. Yo nada más se lo paso al costo. Que Dios quiere que aprendas a mostrar tu amor a personas que menos te quieren. Para que a través de tu obediencia, nótenme, Dios alcance, perdone, cambie a esas personas para la gloria de Él mismo, no para ti. Porque Dios está y su propósito es salvar almas. Primera de Pedro 5:5 dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo le puedo dar muchos testimonios, hermano, cómo me ha humillado Dios cuando he actuado con soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando usted y yo actuamos con arrogancia, con soberbia, con prepotencia, Dios lo va a humillar a usted como me ha humillado a mí, hermano. Pero si usted, dice 1 de Pedro 5:5, si actuamos con humildad, dice, y da gracia a los humildes. Cuando usted actúa con humildad, nos da gracia. Hallamos gracia delante de los hombres, delante de Él, y es una bendición para nosotros. ¿Quieres que Dios te siga resistiendo? Tienes que cambiar tu arrogancia. Dios te va a resistir, hermano. Dios no cambia. ¿Quieres que Dios te siga humillando ante los demás? ¿O quieres que Dios te dé gracia, te dé sabiduría y bendición por tu humildad, por tu obediencia? ¿Lo harás? Ojalá que así sea, hermano, hermana. Colosenses 3:12 dice esto, escúchelo. Dice, vestíos pues, note, no está diciendo si quieres vístete, no, es una orden, es una palabra imperativa que está dando una orden, vestíos pues como escogidos de Dios. Quiero, dice Dios, que te vistas como un escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Dice, si alguno tuviere queja de otro, tráigaselo al pastor. No dice eso. De la manera que Cristo os perdonó, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Se fija que Cristo es nuestro ejemplo? Hacerlo también nosotros, versículo 14, y sobre todas estas cosas, noten lo que dice. Cuando ya hayas amado y sido misericordioso y paciente y todo, dice, quiero que todo eso lo cubras con amor. Dice versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es vínculo? ¿Qué es? Es como un lazo, dice Dios. Cuando tú pones el amor, es como un lazo que amarra, es el vínculo, no de material, sino de amor sobre estas personas. ¿Cómo lo debes hacer? Aquí ya voy a terminar, hermano. Los que estén dormidos, por favor, despierten. Esto es ¿cómo lo vas a hacer? Aquí está la instrucción para ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Escúchelo bien, hermano. Fuerza tu conducta hablando palabras que sean medicina para que él te está escuchando. Que tus palabras sanen la tristeza de la persona que te escucha. Que tus palabras sean medicina a los que te oyen en vez de lastimar.
Fuerza tu personalidad explosiva, hermano, a soportar a los demás. Tienes que forzarte a soportar a los demás. Esto no va a venir automáticamente, hermano. Usted tiene que tomar una decisión, soportar tu temperamento explosivo, a soportar a los demás, que no hables en ocasiones, aunque tengas toda la razón de hablar, quédate callado. Eso te forzará a ser una persona sabia, prudente. Dice el Salmo, Proverbios 17:28, dice: aún el necio, cuando cierra su boca, le es contado como sabio. El que cierra sus labios es entendido. Tiene que forzarse usted a quedarse, aunque tenga toda la razón. Pero es que mi esposa siempre gana la batalla. No le hace. Cierre su boca. Dios, ¿se acuerda lo que dice Santiago? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fuerza tu carácter a la paciencia. Fuerza tu carácter a la paciencia, haciendo una vez más para que sea una oportunidad de instruir a los demás. Tu paciencia, ser paciente, y sobre todo lo que hagas, hazlo con amor, para que seas un buen embajador del reino de Dios y tu vida sea de bendición para los demás. Pongámonos de pie. Padre, le doy gracias, Señor, por su bondad.